Vamos a presentar a nuestro abogado laborista de empresas, Jorge Samuelian, que está presente aquí con nosotros para hablar de la ley ómnibus, de lo que dice, de cómo se aprueban, bueno, todas las dudas en relación también a lo laboral, de qué lado están y demás. Te saludamos, Jale, y todo el equipo de Edición Extra. ¿Cómo estás? Un placer. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, el placer es nuestro. Bueno, ¿qué podemos hablar de la ley ómnibus? Hay tanto para hablar, ¿no? Mira, para ser lo más concreto posible, en verdad, donde está la, entre comillas, reforma laboral es en el DNU. La ley tiene unas referencias menores al tema laboral, pero el tema de fondo está en el DNU. El DNU, que arrancó su vigencia el 29 del 30, hoy está suspendido en su aplicación por este tema del recurso de amparo, una medida cautelar. Entiendo que, si no es ahora, durante febrero, tendrá que solucionarse el tema ese, que es más formal que de fondo. Pero si vamos al contenido del DNU en el tema laboral, que es el que me compete, yo les puedo sintetizar esto de esta manera. Hasta llegar al dictado de este DNU y al cambio de gobierno, había dos posiciones en pugna en cuanto a cómo modificar el tema laboral. Los que estábamos convencidos que había que modificarlo, que así como estábamos yendo otra vez a chocar contra el iceberg, no se podía seguir. Este es mi convencimiento profesional. Aclaro... Como abogado laborista. Claro, y además aclaro que lo que voy a sostener está basado en mis conocimientos técnicos, jurídicos y mi práctica profesional, no es ideológico. ¿Sí? Bien. O sea, hechos objetivos. Los abogados vivimos de tratar de ser razonables y usar pruebas. ¿Sí? Si nosotros veníamos con más de 10 años sin crecimiento del empleo en blanco, con obviamente un crecimiento de la población, y un crecimiento superando el blanco del empleo en negro, esto es una prueba evidente de que algo en el tema laboral, todos, abogados laboralistas de empresas, abogados colegas que defienden a trabajadores, sindicalistas, legisladores, poder ejecutivo que impulsa cambios normativos, todos nos equivocamos y mucho. ¿Sí? Entonces, vuelvo al punto de arranque. ¿Que había que hacer algo? Había que hacer algo. Dos bibliotecas, como siempre en derecho, en lo bueno, lo loco y lo apasionante del derecho. Las dos bibliotecas son defendibles. Una sostenía, lo habrán escuchado, se instaló bastante el tema, que había que modificar el tema de las indemnizaciones generando que no se pagasen más. Llamalo un sistema como el de la industria de la construcción, llamarlo el tema de la mochila, llamarlo, como quedó en el decreto, un fondo de cese laboral. Ese sistema era uno de los que estaba en pugna. No hay más indemnización. El empleador no paga de su bolsillo un despido sin causa todo junto, sino que va haciendo un fondo de cese que el trabajador lleva consigo, vaya cambiando el trabajo. Con la UOCRA. Exacto. El otro sistema es el de mantener las indemnizaciones históricas, limpiando el régimen vigente de toda la cantidad de otras normas que sucesivamente, te hablo del 91 hasta acá, se habían ido sumando y hacían imposible que un empleador supiera, cuando tenía un conflicto, que es inmanente a la relación laboral, la posibilidad del conflicto, con cuánto se iba a enfrentar como reclamo. O sea, mantenemos las indemnizaciones, pero reducimos lo que molesta, o borramos las indemnizaciones y vamos a un fondo de cese o al sistema de la construcción. Como pasa en algunos países. Como pasa acá con la construcción. Bien. Bueno, lo que yo pondero, esto es mi impresión profesional y técnica, lo que pondero del DNU es que terminó primando la posición de mantener las indemnizaciones como sistema madre, como sistema básico de reparación de un despido. ¿Por qué digo que coincido con esto? Precisamente porque meses antes, en marzo, entra a imprenta un libro de mi autoría. ¿Por qué generé este libro? Justamente para explicar que había que hacer algo radical en el tema laboral y mi postura era mantener las indemnizaciones históricas. ¿Cómo se llama el libro? Justamente análisis del régimen de indemnizaciones, y no es casual, y de las demás principales disposiciones que determinan incremento del costo laboral. O sea, lo que busqué en 2 años de trabajo para hacer este libro era tratar de convencer al lector
de que había una posibilidad de salir de este caos laboral y generar empleo en blanco a través de un sistema que puede ser aceptado incluso por los amigos sindicalistas. Y esto además también por mi experiencia de discutir, pelearme y amigarme todos los días con ellos. Brevemente, todos los que estamos en esto, en mi caso hace más de 30 años que todos los días hacemos lo mismo, tenemos internalizado, yo digo está en nuestro ADN, que un despido sin causa debe ser indemnizado. El empleador debe pagar si despide mal. Y el trabajador tiene derecho a cobrar esa indemnización. Está bueno que lo aclares, porque si no uno puede pensar que, claro, vienen, te dicen chau y Jamás. no te pago nada. Jamás. Justamente lo que sostengo es eso. Bien. Sí, sostengo que debe ser indemnizado con el sistema del 74. Fíjense que estamos hablando de defender una ley que va a cumplir este año 50 años de vida. ¿Y qué dices, Ale, brevemente? Del 74? Genial, me parece hoy que hay que reivindicar a esos legisladores. Hoy habría que hacerles un homenaje, porque supieron ver lo específico del tema laboral. ¿Por qué se habla de indemnización? No voy a ser muy leguleyo, pero es lindo para que se entienda. Sí, que lo entienda la gente que está mirando, sí, que no son abogados. Exacto. Es mi público en los cursos, en las conferencias, en las presentaciones. Sí, que abogados a veces me critican porque... Doña Rosa, don Marcelo, nos dicen por acá. Claro. Indemnizar es un concepto del derecho civil, el derecho madre, no laboral, que se aplica en laboral. ¿Qué implica indemnizar? Implica reparar un daño. Chocaste, te rompieron el auto, la culpa es del otro, te tiene que indemnizar. El vecino te rompió la pared, te tiene que indemnizar. Culpa y daño. Bueno, los legisladores en laboral, como era muy complejo para el trabajador por su debilidad económica de origen frente a la empresa, partimos de esa disparidad que es natural en el derecho del trabajo. Es un derecho hecho para defender al trabajador porque es el más débil de la ecuación. Eso no va a cambiar. En este sistema jamás va a cambiar. ¿Sí? Entonces, los laboralistas del 74, ¿qué pensaron? Vamos a hacer fácil que el trabajador cobre. Entonces, el daño, cuando hay un despido sin causa real, el daño que genera la indemnización se presume sin admitir prueba en contrario. Todo despido injustificado genera daño. Ergo, debe ser indemnizado. ¿Cómo se paga? Ahí tenías el otro problema. ¿Cómo prueba el trabajador cuánto le generó como daño ese despido mal hecho? Y mire, señor juez, mi mujer me abandonó, los hijos no me respetan, estoy en tratamiento psiquiátrico, perdí todo. ¿Cuánto vale ese daño? Bueno, temas civiles. Acá no se discute más eso. Lo que hizo el legislador del 64 fue decir, el daño de un despido sin causa vale una tarifa. Un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Claro. Y se terminó la discusión. Sí. No se discute más. A ver, Amanda. Y Jorge, también consultarte porque hay otro tema muy sensible en relación a esta reforma que tiene que ver obviamente también con los periodos de licencia, con los meses de prueba. ¿Cuánto puede este cúmulo de propuestas, ¿no? Para quizás no profundizar tanto sobre cada una de ellas? Este cúmulo de propuestas, ¿qué puede representar efectivamente para los trabajadores y también para los empleadores? Porque obviamente hay una necesidad de que mejore la tasa laboral y la calidad de trabajo, que son cosas diferentes, pero pareciera que cuesta encontrar el camino porque es como que se beneficia a un sector o se beneficia al otro. Ahí está el punto y me das el pie perfecto. Estoy convencido, y lo puedo decir a cámara, que esta propuesta es ecuánime en cuanto a que, si bien nace de un laboralista de empresas, está destinada a defender a las dos partes de la ecuación. Hay otro concepto general del derecho que todos conocemos, que es el de seguridad jurídica. Es imprescindible para que una sociedad funcione. En laboral, una frase del libro que repito y repito es: seguridad jurídica en laboral es previsibilidad de costos. Yo, empleador, tengo que saber cuánto me sale un conflicto y puedo preverlo y en consecuencia no tengo excusa para no pagarlo. Eso ayuda al empleador y ayuda al trabajador, porque así como estoy cansado, y es parte del detonante de escribir esto en pandemia, en la peor crisis que vivimos en el tema laboral. Entonces, de ahí surgió esto, en cómo hago para ayudar a que esto no siga siendo causa de cierre de empresas, porque los protagonizo y no me hacen feliz, ¿sí? Y no me gusta que un trabajador gane un juicio con tantos ceros a la derecha que lo que hace la empresa es bajar la persiana Y dejar sin trabajo a otro. 10 compañeros o 500 compañeros se quedan sin trabajo. Entonces, con este sistema, y en un ejemplo muy gráfico lo van a entender, si soy capaz de transmitirlo así, se llega a una conclusión que sirve a los dos. El ejemplo más simple.
con el sistema tarifado que defiendo y que hoy el sistema del DNU defiende como primero. Perdón, hago el asterisco, porque el fondo de cese queda como voluntario si el convenio lo acepta y entonces la empresa lo impone. Pero es voluntario y aprobado por el sindicato primero. Es una alternativa, pero el sistema básico es el de siempre, liberado de todas las demás indemnizaciones. ¿Cómo queda eso en números? En idea de números. Si un trabajador trabajó 10 años y se entiende mal despedido, con este sistema del 74, su indemnización que tiene que mantenerse y que el decreto mantiene, son 10 sueldos por despido, por antigüedad. Por año, claro. Un sueldo por año. Más el preaviso, que acá serían 2 sueldos. Después la liquidación final, sueldo, aguinaldo. Veamos, ¿el daño cómo se repara? 10 sueldos más 2 por falta de preaviso. Entonces, el empleador, así como sosteníamos aquí y como sostiene el DNU, hoy puede saber que un trabajador que trabajó 10 años y él despidió porque rompió una máquina, pero el despido, el juicio no lo puede probar y tiene que pagar, ¿cuál es mi riesgo? 12 sueldos. Hasta este DNU, con distintas normas que aquí están criticadas capítulo por capítulo, y les cito solamente 3, una del 91 y 2 del 2000, ese costo previsible de 12 sueldos, automáticamente, con solo reclamar el trabajador que cobraba 100 pesos o 1 peso, no importa, por afuera del recibo, mala práctica que se da muy habitualmente y es invocada en todos los juicios, ¿sí? Con solo decir eso, y con solo no recibir los certificados que el trabajador estaba obligado a intimar y la empresa a entregar, con solo quedarse cruzado de brazos y no recibirlo, los 12 sueldos de mi ejemplo pasaban a ser 33. Textual, ¿eh? Por una ley del 91, por decir que cobraba en negro y ser probado con testigos de prueba, aunque no sea cierto y a veces no es cierto, se duplica la indemnización, 12 sueldos más. Por no recibir, hasta ahora estaba vigente y suspendido hoy está vigente. Por no recibir los certificados... Ahora se puede elegir la relación. Discúlpame, termino y te lo explico. Sí. Por no recibir los certificados, que es normal, porque no dicen lo que tienen que decir o por estrategia no los quiero recibir y acreciento mi reclamo, 3 sueldos más. Y porque cobro tardíamente, porque estamos en conflicto y la empresa dice que el despido fue por culpa del trabajador y en consecuencia no pagó rápido, el 50% más de antigüedad y preaviso, 6 sueldos más, 12 sueldos más 21 sueldos. Eso de mínima viene pasando en todos los conflictos laborales, en todos. O sea, con mi propuesta y con la recepción que tuvo esa propuesta en el DNU, eso desaparece si el DNU queda con completa vigencia. Absolutamente así. ¿En qué lugar quedan las pymes? Porque acá hablamos del trabajador todo el tiempo, ¿no? Las pymes, el empleador, digamos. ¿Cómo cree que puede favorecer a las pymes? Mira, fundamentalmente va a favorecer a las pymes. O sea, una gran empresa tiene espaldas para bancarse estas condenas bestiales. Lo que pasa con las grandes empresas es que a veces se cansan de perder plata y también cambian de sede, dejan el país y nos ha pasado y es público y notorio. Sí, empresas grandes también que eso es un número, no les importa el día que te tenés que ir, cuánto es, y chau, sí. Pero yo te puedo asegurar que una pyme, y asesoramos muchísimas pymes, no tiene manera, hoy no tiene manera, en la crisis heredada del gobierno anterior económica, acrecentada por la gestión última del gobierno, con esta alta inflación y con un tema que es el que yo hoy puedo criticar del DNU. Hay un tema clave que se suma a todo el de indemnizaciones, que son las altísimas tasas de interés que fijó, con la buena intención de ayudar al trabajador a cobrar sin tanta desactualización de sus créditos por la inflación alta, la Cámara del Trabajo, la misma Cámara del Trabajo que hoy suspendió la aplicación del DNU, en septiembre del 22 generó un mecanismo que implica hoy, y no exagero, que una demanda, en un ejemplo que tocamos en el libro y actualizamos ahora, de 1 millón de pesos de origen. Si el juicio demora 10 años, y los juicios laborales demoran años, y con la pandemia los 3 años casi no se han movido, o sea, tenemos cantidad de juicios de 10 años, ese millón de origen, con el sistema de tasa activa alto que se manejaba a nivel nacional, llegaba más o menos a los 6 millones de pesos. Con la modificación que implementaron los jueces, hoy supera los 130 millones de pesos. ¿Vos creés que una pyme se va a animar a tomar más gente con...? Jamás. Con este sistema, si está así... Claro, con este no, con el cambio, digo. Con el cambio, te digo que sí, ¿por qué?
también es una frase que repito y a veces me lo toman en chanza, pero de verdad, hay buenos y malos de ambos lados de la ecuación. Siempre, en todos lados. Y yo no digo que el empleador por trabajar para empleadores sea siempre bueno, porque no lo es, ¿cierto? Ahora, si hay una cosa que estoy seguro que el empleador, si está con una empresa viva y la mantiene en este país con todos los avatares que soportamos, sigue con esa empresa dando trabajo, poco o mucho, pero sigue con la persiana levantada, hay una cosa que sí no es y es que no es tonto. Entonces, si el empleador necesita trabajadores, no los deja de tomar. Si hay un movimiento, sistema sí. inflacionario, si hay una reactivación económica por la que todos rezamos en algún momento determinado, el empleador necesita mano de obra. No estamos todavía robotizados a ese extremo. Entonces, cuando vos, y me pasa en la práctica de todos los días, cuando vos le explicás a un empleador esto que te decía recién, ¿cuánto me sale despedir a Pedrito o a Josefina? Y ven que los números no tienen parámetro y que después agregan despido discriminatorio y después agregan daño. No va a tomar a nadie. No, es que no toman a nadie. Claro, no toman a nadie. Sí. O una solución paliativa que hacen de buena fe y muchas veces no nos hacen caso, tanto a mí como a los colegas, y toman gente en negro. O inventan hermosas figuras comerciales, autónomas, que ante el primer telegrama se caen como castillos de naipes. Y es lo peor que pueden hacer. Entonces, yo te garantizo, insisto, objetivamente, apasionada pero objetivamente, Jorge. si vos das previsibilidad, si evitás estas indemnizaciones agravadas que mal se llaman multas, no son multas. Es más, el proyecto nuestro y este proyecto y este DNU sostiene que existan multas, pero las multas las debe cobrar el Estado frente a un mal empleador, la AFIP y el Ministerio de Trabajo. Eso es multa. Estos son indemnizaciones que van al bolsillo del trabajador y del colega que lo representa. Es costo laboral puro. Que si las sacamos, y obviamente la empresa necesita mano de obra, los va a tomar. Y el contrato de prueba, mira, opinión personal. Sí. Yo tuve el honor de participar a través del aporte del proyecto de ley con que lo concluye el libro, que justamente modifica las indemnizaciones, como dice el título, y defiende el sistema original, y saca todo lo que encarece costos, como dice el título. A partir del aporte de ese proyecto de ley, tuve el honor de colaborar con el diputado Ricardo López Murphy, que tiene un proyecto del mismo tenor, ya presentado, y el último año en el equipo de asesoramiento que dirigía Dante Sica de Patricia Bullrich. Con el equipo de Patricia Bullrich, con distinguidísimos colegas, generamos más de 8 normas para aportar al futuro gobierno. Una es la de indemnizaciones, que es... ¿A qué gobierno? ¿Al de Milei o al que iba a ser de Patricia El que Bullrich? iba a ser de Patricia. Ah, bien. Ahora, ese proyecto fue ampliado en el equipo de Patricia en 5 o 6 artículos más. El original de mi libro fue mejorado con el aporte de mis colegas y generamos otros más. Uno de los temas que habíamos tratado era contratación laboral. Siempre con una sola línea que se nos fijó en el equipo. Generen los cambios que quieran para que haya trabajo en blanco. No recibimos otro límite. Sean ecuánimes. Y siempre defendiendo al trabajador sin afectar derechos esenciales. Eso es lo que hicimos. En nuestro proyecto nos pareció bien, es una cuestión opinable, ¿sí? Nos pareció bien favorecer que el contrato a prueba tuviera un poquito más de vigencia. ¿Qué tiene de bueno el contrato a prueba? También la práctica demostró que estas indemnizaciones no generaban empleo, al contrario, las agravadas, las mal llamadas multas, y la práctica mostró que el contrato a prueba servía para tomar gente y no era contrato basura, no era que las empresas, por no ser tontas, lo tomaban a jalé 3 meses y a los 3 meses, como no tenían que indemnizarlo, le decían jalé, andate. A ver, flaco, perdón, vamos a usar el latín. Si yo te formé 3 meses, si te capacité en mi panadería o en mi fábrica metalúrgica, y vos resultás el jalet que yo conozco, no te dejo ir. Me pasa, no me dejan ir nunca. Automáticamente. Y el sistema está bien parido. Sí. Automáticamente, no hay que hacer nada. A los 3 meses y un día, sos trabajador efectivo. Claro. Jorge, y... Ahora, perdón, nuestra idea era darle más changüí a la empresa, que no tuviera miedo, que en 3 meses no llegó a calificarlo a Jalet o a mí si me contrató como abogado de empresa. Amanda, dale así, porque así tenemos que ir cerrando. Darle 6 meses. El proyecto actual, el DNU actual, optó por 8 meses. Yo no puedo saber qué criterio primó. No fue nuestro. Sí puedo saber que
Personalmente, el libro yo tuve el honor de aportárselo a Federico Sturzenegger, que estaba colaborando en un trabajo titánico, que es analizar toda la legislación nacional, no la laboral sola, toda. Entonces, el aporte lo hicimos. ¿Qué usaron o qué no usaron? No me consta porque no fui convocado. Pero que hay ideas buenas para generar empleo, que sostuvimos, en mi caso personalmente, en el equipo de Patricia, con López Murphy, y que hoy están plasmadas, yo me saco el sombrero porque inevitablemente van a generar empleo. Muchas otras son discutibles. Por ejemplo, ¿por qué no se animaron a ir más a fondo para bajar las tasas de interés? Bueno, pero ese ya es otro tema para... Te vamos a invitar a la próxima. Le hacemos la última cortita, porfi, Jorge, que tenemos que ir para otro lado. Jorge, porque hay algo que genera mucha incertidumbre siempre y que tiene que ver con las jubilaciones, ¿no? Que a veces uno de más joven también lo empieza a pensar. Y en relación a eso, esta posibilidad de que se pueda establecer el vínculo entre el empleado y el empleador, si es bajo la formalidad, la informalidad, ¿qué repercusiones puede traer eso? ¿Qué seguridad le puede dar al trabajador esa negociación? Si me hablas del trabajador jubilado, el trabajador jubilado tiene una ventaja que no se supo instalar en prensa. Y esto viene de la reforma de Macri del 17, la de las 14 toneladas de piedras. Esa fórmula fue cuestionada, hoy sostengo que sería mucho mejor que lo actual, pero es un asterisco, pero el resto de esa norma rige desde el 17. ¿Y sabés, por ejemplo, qué trae? Y las empresas usan poco. Que un trabajador jubilado, para la empresa es más conveniente, si es una persona útil, seguir teniéndola que dejarla ir. El trabajo, al jubilarse automáticamente, la antigüedad anterior se licúa a efectos indemnizatorios. El trabajador genera antigüedad nueva. No es que, uy, si lo mantengo a Pedrito, tengo 30 años y después no me sirve más, ¿cómo lo indemnizo? No, señor. Por ley, la antigüedad se licúa y empieza de cero. Por ley, tiene menos aportes que un trabajador activo. Y entonces un trabajador a los 60, 65 años, en plenitud de sus condiciones, es contratable y puede sumar a una jubilación, a un haber jubilatorio vergonzante, un sueldo normal, porque es un elemento útil para la empresa. Y esto no es modificado actualmente, ¿eh? Para mal, para nada. Muchísimas gracias, Jorge, por haber venido, por aclararnos estas dudas. Bueno, es súper controversial la reforma laboral. Gracias por estar acá. Un placer. Gracias, Jorge, querido.